les quiero hablar un tema poderoso. El título es ¿Cómo ser guardado del engaño y la mentira? Yo le pregunto en esta mañana, ¿a cuántos nos han engañado? ¿A cuántos nos han mentido? ¿Cuántos hemos creído en la mentira? A todos. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que nos hubiéramos podido salvar del engaño y la mentira si hubiéramos aplicado los principios de la palabra de Dios. Hay un pasaje de la palabra de Dios que a mí me conmueve, me impacta. Siempre que lo leo digo, ese Josué fue muy... Cuando Josué fue engañado por los gabaonitas, cómo tan sutilmente este gran hombre de Dios, este sucesor de Moisés, este gran líder que estaba llevando al pueblo de Israel, conquistando la tierra prometida, cómo cayó sutilmente engañado por unas personas. Y ese engaño, esa mentira que cayó Josué, fue problema para toda la vida en el pueblo de Israel. Vamos a la palabra. Josué capítulo 9, verso 3 al 7. Josué capítulo 9, verso 3 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice, sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de ahí, recurrieron al engaño para salvar la vida. ¿A qué recurrieron? Al engaño. ¿A quién engañaron? A Josué y a sus líderes. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos gabaonitas: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Mis amados, el capítulo 9 de Josué inicia diciendo cómo los pueblos cananeos, estos 7 pueblos, ¿cierto?, que tenían algo de característica, todos eran feos: el heveo, el jebuseo, el amorreo, todos estos 7 pueblos. Dios le dijo al pueblo: les entrego esta tierra y a todos tienen que destruirlos. Entonces estos pueblos, cuando supieron eso, se unieron. Y es bien interesante que el enemigo tiene que unirnos. En este caso, estos 7 pueblos vieron que el enemigo era Israel y dijeron: unámonos. De la misma manera, ustedes y yo tenemos el mismo enemigo, que es Satanás. Y Dios quiere, en el nombre de Jesús, que nos unamos. Dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que la luz. Los hijos de las tinieblas se unen para hacer el mal. Pero a veces los hijos de Dios no nos unimos para hacer el bien. Nos cuesta duro, no lo queremos hacer. Pero vemos aquí estos 7 pueblos que dijeron: aquí la única manera de salvarnos y poderlos enfrentar es unirnos. Pero mis amados, sin embargo, hubo otro pueblo que era de los heveos, otras ciudades que planeó una estrategia diferente. Fueron muy astutos, pues ellos decidieron enfrentar a Israel no a través de la guerra, sino a través del engaño y de la mentira. Fueron muy astutos, fueron audaces para engañar al pueblo de Dios. Recuerda, mi amado, que Satanás es león rugiente. Satanás viene para matar y destruir. Pero cuando hay un pueblo que lo enfrenta, entonces cambia de estrategia. Es astuto, es sagaz a través de la mentira y del engaño. Engaña al pueblo de Dios y a los simples, y algunos caen.
Pero en esta mañana hay buenas noticias. El Espíritu de Dios está con nosotros para darnos revelación y dirección y para que no seamos presa del engaño y de la mentira de Satanás. ¿Por qué, mis amados? Porque estamos en el último tiempo, dice la palabra de Dios, por causa de la maldad, por causa del engaño, de la mentira, de la astucia, de las tinieblas. El amor de muchos se enfriará, porque la gente ya no sabe si puede hacer el bien o hacer algo bueno para una persona, porque no sabe las intenciones. No sabe si lo que viene es a robar, viene a destruir o viene a matarlo. No tiene intenciones. Por eso mejor cierra las puertas. Y eso, mis amados, es lo que estamos viviendo en este último tiempo. La maldad se está acrecentando, el engaño se está acrecentando. Satanás sabe que le queda poco tiempo y viene con toda su artillería como león rugiente, pero también viene para engañar, ¿cierto?, a los simples y a aquellos que se dejen engañar y son presas del engaño. Entonces, recuerda, algunas veces Satanás viene con toda, viene de frente, pero a veces se muestra como un cordero. Es un lobo vestido de cordero. Es decir, coloca una cara de yo no fui para que los incautos caigan en las trampas de Satanás. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra es como martillo que rompe la roca, rompe la dureza de corazón, rompe la apatía, quita el velo de oscurantismo y nos trae la luz, Señor, a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro que en esta mañana haya una unción de gracia, una unción de aprendizaje, mi Rey de la Gloria, poderoso Dios, Padre, para que tu pueblo pueda recibir la enseñanza y no sea presa del enemigo. En el nombre de Jesucristo declaramos que somos un pueblo, Señor, sagaz con la sabiduría de Dios para no caer en el engaño de las tinieblas, en el engaño de Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Escúchelo bien. Volvamos a la historia. El pueblo de Israel está conquistando la tierra de Canaán. Tiene que enfrentar a estos pueblos. Ya tiene la primera victoria, vence a Jericó, la destruye, vence a los habitantes de ahí, los destruye. Y ahora en el capítulo 8 tienen un tiempo bien hermoso, tienen un retiro, están allí en el monte Ebal y en el monte Gerizim, leyendo la palabra de Dios y alabando al Señor, y están en un tiempo de gloria por las victorias que Dios les ha dado. Déjame decirte que uno de los momentos más difíciles en tu vida y uno de los momentos donde puede ser más fácil presa del engaño es cuando has tenido una gran victoria, cuando has venido de un tiempo bueno. Ahí en cualquier momento puedes ser engañado, y eso le pasó al pueblo de Israel. Venían de un retiro espiritual, venían donde estuvieron leyendo la palabra de Dios y declarando la palabra allí y haciendo actos proféticos en el capítulo 8. Pero en el capítulo 9 son engañados. Mis amados, no venían de una parranda. Uno puede decir, eso le pasó por borrachos, los engañaron, por estar haciendo malas cosas. No, venían del monte de Dios, salían de la iglesia, salían del tiempo del ayuno, del retiro. Pero Satanás los estaba esperando, porque el diablo sabe que uno de los momentos más débiles en nuestra vida es cuando realmente tenemos experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque nos confiamos, pero en esta mañana está el Espíritu de Dios para decirte: soldado avisado no muere en guerra. Lo primero que hicieron estos gabaonitas, este pueblo, para engañar al pueblo de Dios fue disfrazarse. Por eso los disfraces no son nada bueno. Por eso los disfraces no traen nada bueno. Por eso nosotros no disfrazamos a nuestros niños el 31 de octubre, ni en el Día de los Niños, ni por aquí ni por allá.
Porque generalmente un disfraz es una fachada, un disfraz es una mentira. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una obra de teatro algún día. Pero generalmente, mis amados, el disfraz no tiene nada bueno. Ahora, notemos que ellos utilizaron el disfraz. Los gabaonitas se fingieron embajadores. Mire el disfraz que utilizaron. Dice, se fingieron embajadores. Se fingieron representantes del Gabaón. Se fingieron allí, mis amados hermanos, como funcionarios de esta nación que venían en representación de un país con algo bueno, ¿cierto? Entonces se fingieron, y de la misma manera en este tiempo el diablo utiliza la misma astucia. Se vienen con uniforme, vienen con uniformes de Movistar, de Claro, de Tigo, ¿cierto? Utilizan mucho los domicilios para cometer ilícitos. Eso no se quiere que se pueda trabajar en eso y ser bendecido con eso, amén. Y yo bendigo a esos hermanos que trabajan ahí en eso, haciendo domicilios. Pero desafortunadamente el diablo utiliza eso para cometer ilícitos, para hacer cosas y para venir con cosas raras, ¿cierto? Para dañar a las personas. Mire, venían disfrazados. A mí me impactó lo que yo escuchaba, el testimonio de la gerente del Banco de Colombia, que la engañaron con la tarjeta de crédito. Uno dice, ¿cómo se le ocurre? Dice que le vinieron a la casa, vinieron disfrazados con un uniforme rojo muy bien presentado y la engañaron. Engañaron a Josué, engañaron a la gerente del Banco de Colombia. ¿Por qué no te pueden engañar a ti y a mí? Algunos dirán, no, a mí sí no me van a engañar. A mí sí no. Generalmente el que nunca lo han robado, el que nunca lo han engañado, dice, a mí sí no. Yo sí soy vivo. Yo sí sé cómo defenderme, yo sí sé cómo hacer. Pero mis amados, dice aquí que se fingieron embajadores, venían con una fachada, venían con un uniforme, ¿cierto? De funcionarios, ¿cierto? Se hacen pasar por representantes del AMB, de la CMI, de la no sé qué, de todas estas instancias gubernamentales. Vienen con esos cuentos, ¿cierto? Y impresionan. Dice aquí, también hasta se visten de religiosos, de líderes, para engañar. Ahora, también se vistieron de ropas viejas y remendadas. Inclusive zapatos eran viejos y recocidos. La apariencia de los gabaonitas tenía como propósito crear lástima. Si el propósito es crear lástima, se visten como pordeceros. Si el propósito es impactar, se visten como funcionarios. ¿No es así? Como el gerente, como allá el funcionario, como el delegado se visten. Depende la idea del diablo cómo quiera dañar. En este caso se vistieron de personas como pordioseros, personas muy pobres, que toda su ropa estaba ya desleída, ¿cierto? Para crear lástima, para crear compasión y empatía ante los ojos de Josué y los líderes del pueblo, para que Josué y los líderes dijeran, ay, pobrecito, mire los zapatos como los tiene, mire, es que le falta una pierna. ¿No han visto eso por allá? Mire que está en silla de ruedas. Mire los pobrecitos, montan un disfraz para poder crear lástima, compasión, empatía, o para impactar a las personas. Ahora, mis amados, lo segundo que ellos hicieron fueron decir medias verdades, o verdades a medias, o medias mentiras y verdades, o verdades y mentiras mezcladas. Mire lo que dice Josué capítulo 9, versos 9 y 10. Dice así: ellos contestaron, nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto.
También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Esta gente, antes de ir a engañar al pueblo de Israel, los estudiaron. Estudiaron quién era su Dios, qué habían hecho, ¿cierto? Hablaban de los hechos portentosos que Dios había hecho con ellos en Egipto, en el desierto. Conocían quién era su Dios, es más, conocían las leyes. Y se presentan ahora. Ahora, ¿eso era verdad o era mentira? Era verdad, pero la entremezclaban con la mentira que era: venimos de tierras lejanas. Y eran los vecinos, estaban ahí a 3 días de camino. Estaban cerquita. Algunos historiadores dicen que alrededor de 10 kilómetros estaba la ciudad, muy cerca. Pero entremezclaron verdades con mentiras, mentiras con verdades, verdades con mentiras. Ese engaño que hacen a través del teléfono, donde cogen a la persona de sorpresa y se hacen pasar por el cónyuge, el esposo, la esposa, o el hijo, la hija, ¿cierto? Y se hacen pasar llorando, o que lo tienen amenazado, que lo tienen amarrado, que lo tienen amordazado. Ellos generalmente no estudian, no estudian mucho la gente, porque están ahí. Muchos de esos están en las cárceles ahí con el directorio telefónico, a quién llama, a quién cae. Y afuera tiene sus escuaces para mandarlo, ya cayó uno. Ellos no saben mucha información, pero sacan. Y entonces viene la persona y empieza a llorar. Y dice: mamá. Y entonces la mamá dice: ¿quién es Carlos? Ya le dio pista. Sí, soy Carlos. Y ya con eso tienen ahí para derretir la mamá y sacarle el billete que sea. Pero no solamente se hacen pasar por Carlos el hijo, sino por Julio el padre, ¿cierto? Por Héctor el pastor. Depende al que quieran engañar, se hacen pasar. Y colocan una situación bien apremiante. ¿Cuál es la idea? No dejar pensar las personas. No dejarlas pensar. Y ahí en el caso de Carlos: mamá, ¿quién es Carlos? Ah, Carlos, mi hijo, ¿qué pasó? Entonces ahí sigue la cuenta y dice: ay, mamá, es que venía en la moto y me estrellé. Pero mi hijo, usted no tiene moto. No, es que me la prestaron. Y sigue ahí mirando ahí tal cosa. Era la prestada, era la amiga. Y ahí con esa misma información lo van llevando a sacar dinero. Mis amados, ¿por qué les estoy advirtiendo esto? Porque estamos en tiempos difíciles. Porque el enemigo estaba mirando cómo matar o cómo destruir. ¿Por qué? Porque es que una persona robada, una persona que cae en la trampa del diablo, empieza a echarle la culpa a Dios. Señor, tú no me hablaste, tú no me dijiste. Yo fui el domingo a la iglesia. Es más, fui allá al encuentro que había en la iglesia, pero al otro día caí. Escúchelo bien: soldado advertido no muere en guerra. Dice aquí, mis amados, los gabaonitas se presentaron como creyentes en los hechos que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos conocían la historia de Israel desde su salida de Egipto hasta su establecimiento en Canaán. Conocían hasta los nombres de los reyes que había Israel derrotado, conocían todos. Prepararon muy bien su engaño y entre verdades le decían mentiras, y ahí lo fueron envolviendo. Ellos dijeron: nosotros venimos de tierras muy lejanas. Ahora, los gabaonitas sabían las leyes de Dios, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel. ¿Sabe qué le ha dicho? Mire, las 7 naciones de Canaán tienen que destruirlas, pero si hay una nación lejana que quiere hacer pacto contigo, paz contigo, hazla. Trabajen en equipo.
Es lo que Dios le está diciendo, pero si es lejana. Ellos conocían la ley, conocían el engaño. Por eso el diablo también conoce nuestro corazón, conoce que nosotros somos dadivosos, que nosotros somos generosos. Y el diablo viene de una u otra manera a querer quitarnos los recursos. Yo le decía, de vez tiempo en tiempo vienen personas así gabaonitas a la iglesia y le caen al pastor delante de los hermanos para que el pastor no tenga más que, ay pobrecito, vamos a ayudarlo. ¿Qué dirán los hermanos que el pastor no es compasivo? ¿Qué dirán los hermanos que el pastor no es compasivo? Y vienen de tiempo en tiempo y van recorriendo iglesias mirando cómo sacan. O están detrás del predicador invitado. Llega el predicador invitado y apenas se baja o está por medio. Ahí, pastor, necesito su ayuda. Imagínese el pastor invitado, eso me pasó a mí una vez, en medio de la iglesia que me invitó, y una persona pidiéndome dinero. ¿Qué hace uno? Porque son astutos, son sagaces, se aprovechan de esas cosas, mis amados hermanos, para sacar ventaja. Entonces, mis amados, lo tercero que los gabaonitas hicieron fue jugar con los sentidos de Josué y los líderes. ¿Cuáles son los 5 sentidos que nosotros tenemos? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y póngale un sentido más que a veces nos hace falta, el sentido del humor, que también lo tenemos que tener para vivir en gozo ahí. Entonces colóquele uno más. Hay otros 2 sentidos, el sinestésico y el senestésico, orientación y equilibrio, que también son sentidos. Pero los básicos que nosotros conocemos son esos 5. Y hoy le quiero compartir uno más para que se lo sume a sus sentidos. Sentido del humor. Vea la vida con agrado. Como dice tu palabra, verás tu miseria como aguas que pasaron, o ni te acordarás de ellas. Aleluya. Entonces, mis amados, lo tercero que los gabaonitas hicieron fue jugar con los sentidos de Josué y los líderes. Miren lo que dice Josué 9, 12 y 13. Dice, allí los gabaonitas, este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos y cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Los costales donde traemos las provisiones también están viejos. Ahora, la palabra de Dios nos dice, nos deja entrever que ellos cogieron el pan y fueron a Josué. Mire, Josué, mire el pan, mire cómo está de mohoso. Mire cómo está de mal, cómo está de duro. Es que llevamos como 3 meses caminando. Esa es la situación. Ahora le mostraron los zapatos rotos y la ropa que estaba vieja y remendada. Lo interesante, mis amados, es que en el verso 14 dice la palabra que ellos revisaron el alimento, que probaron las provisiones, de lo que lo miraron, que lo cogieron. Oiga, de verdad está mohoso, oiga, de verdad estos odres están rotos, oiga, de verdad esto está viejo. Ahora, la versión Dios habla hoy dice que Josué probó el pan y dio testimonio de que era ¿qué? Viejo. Ahora, no había duda, no había por qué dudar que estos hombres, por la apariencia, estaban diciendo la verdad. Humanamente, zapatos rotos, ropa vieja, calzado viejo, pan mohoso, estos están diciendo ¿qué? La verdad. Eso están diciendo la verdad. Ahora, es interesante, mis amados, porque estas 3 estrategias, escúchelo bien, ¿cuáles son las 3 estrategias? Disfrazarse. Segunda, hablar medias verdades.
Y la tercera, jugar con los sentidos, no con los sentimientos, porque algunos dirán, con los sentimientos hay hombre, no, con los sentidos, con lo que ve, con lo que toca, con lo que tiene ahí frente. Entonces, mis amados, habla estas tres estrategias: el disfrazarse, el hablar verdades con mentiras entremezcladas y jugar con los sentidos, fueron las mismas estrategias que usó Satanás para engañar a Eva. Ya que para Satanás acercarse a Eva, lo primero que hace es disfrazarse. ¿Cómo se disfrazó? Como serpiente, ¿cierto? Después dice verdades a medias. Le dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer. Dios sí había dicho, eso es verdad, pero no lo que estaba diciendo la serpiente. Dios le dijo, no pueden comer de ese único árbol. Pero el diablo le dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Le dijo medias verdades para confundirlos ahí, ¿cierto? Y después no solamente dice, mire, es que si ustedes comen, sus sentidos van a ser abiertos, van a ser como Dios. Y luego dice que tomó la manzana y se la dio a Eva y dijo, uy, de verdad, qué rica manzana, qué rico, qué olor. Y ahí sencillamente la mujer cayó. Ahora, también notamos la manera como Satanás se acerca a Jesucristo allí en el desierto. Utilizó las mismas estrategias. Se vistió como ángel de luz. Segundo, utilizó medias verdades. Y tercero, dice que apeló a los sentidos de Jesucristo. Pero él se mantuvo firme y pasó y tuvo la victoria. Ahora, la historia nos dice que Josué y los líderes del pueblo fueron engañados. Pero Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. No fue solamente Josué que cayó. Todo el liderazgo fue engañado. Ahora, pero la verdad, mis amados, no se hace esperar. La verdad siempre triunfa y la verdad sale a la luz. Pasados 3 días, Josué se dio cuenta que había sido, ¿qué? Engañado. ¿Cuántos días pasaron? Dice, uy, nos engañaron. Sisas nos tumbaron. Caímos en el engaño. Y el pueblo, no, Señor, fue usted. Pero en eso sí caímos. Nos engañaron, nos robaron. Pero para tomar decisiones no pidieron consenso al pueblo, solamente a los líderes. Y mis amados, ahora, después de 3 días, Josué se dio cuenta que los embajadores no habían venido de lejanas tierras, sino que eran sus vecinos cercanos. Que todo lo que había pasado 3 días antes, todo ese cuento era una farsa, era una mentira. Ahora, mis amados, ¿qué hacer después de tumbado? ¿Qué hacer después de engañado? ¿Qué hacer? Pues, mis amados, algunos tienen misericordia y Dios se glorifica, pero a otros tumbado fue y tumbado queda. ¿Qué hacer, mis amados? Cuando damos papaya al enemigo y el enemigo, como viene disfrazado, como nos dice medias verdades, como nos engaña a través de los sentidos y nosotros caemos, ¿qué hacer? Ahora, la alianza estaba hecha. Josué ya había jurado. La palabra había sido dada. Los líderes del pueblo también habían hecho un juramento en el nombre de Jesucristo, de Dios. Ellos también habían celebrado una alianza y no podían volver atrás, no podían revolcarla. Tenían que mantenerse en ese pacto porque habían jurado por el nombre de Dios. Ahora, Josué y los líderes tuvieron que aceptar las consecuencias de su mala decisión.
Mis amados, Josué tomó una decisión apresurada y la misma le trajo tristes consecuencias. Y eso es lo que el diablo nos lleva a hacer. El diablo nos ataca los sentidos y una de las cosas que nos agobia con palabras, no nos deja pensar y quiere que las cosas las hagamos ya. Mis amados, he ido en este principio de mes, de año, al banco y 3 veces me han dicho lo mismo. Tiene un crédito aprobado y hoy es el último día. Y voy a los 8 días y me dicen lo mismo. Y voy después al mes y me dice lo mismo. ¿Qué está diciendo ahí? Que este funcionario, ¿qué está utilizando? La misma artimaña de Satanás para que uno se endeude. Es un funcionario, pero está utilizando medias verdades. La verdad es que hay un préstamo aprobado, pero no es que hoy es el último día. Y eso es lo que hace el diablo. Dice, mire, se ganó, usted es el único, tómelo ya. Ya mañana es tarde, tiene que decidir ya. Y lo empieza a presionar ahí para que tome una decisión ya. Mis amados, Josué tomó una decisión apresurada y la misma le trajo consecuencias que tuvo que enfrentar. La primera consecuencia que tuvo que enfrentar fue la murmuración del pueblo. El pueblo se le vino encima. El pueblo dice, ¿usted cómo hizo eso, Josué? ¿Cómo cayó? Usted que es nuestro líder, ¿cómo derrotó a Jericó? ¿Cómo derrotó a Ahí? Y ahora mire cómo cayó miserablemente aquí engañado. Ahora, también tuvieron que enfrentar el hecho de que los gabaonitas ahora estarían conformando parte del pueblo de Israel. Y por último, además de formar parte, el pueblo de Israel tenía que protegerlos. ¿Por qué? Porque habían jurado, porque habían pactado en el nombre de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Josué y los líderes fueron engañados? ¿Por qué Josué, después de abrir el Jordán para que el pueblo pasara en seco, después de clamar y tener la victoria en Jericó y en Ahí, ¿por qué fueron engañados? Ahora, nosotros en lo natural, como algunos dicen, no, yo sí no hubiera hecho como Josué. Yo sí hubiera pasado la prueba. Porque a mí sí no me engañan. Ahora, el engaño perpetrado por los gabaonitas era muy visible. Por ejemplo, ¿cómo remendaron la ropa por el camino? Traían agujas y todo listo para remendar las ropas. ¿Cómo habían escuchado de los hechos realizados por Dios? ¿Cómo sabían? Si venían en el camino. ¿Cómo lo supieron? Ahora, nosotros humanamente aquí podemos ver o hacer muchas conjeturas. Ahora, sin embargo, la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que Josué y los líderes fueron engañados, mis amados, está allí en Josué capítulo 9, verso 14. Miren lo que dice aquí. Josué capítulo 9, verso 14. La razón fundamental por la cual Josué y el pueblo fueron engañados no fue porque venían disfrazados, porque el diablo siempre se disfraza. No fue porque le dijeron medias verdades, porque el diablo siempre dice mentiras a medias. No fue porque vino y les acosó los sentidos ahí naturales, le puso eso. No, no fue por eso. La razón lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Los israelitas probaron las provisiones. Tiene ahí Josué 9:14 de Dios habla hoy. Los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Por eso te han tumbado a ti, me han tumbado a mí. No porque el diablo venga disfrazado, ese siempre se disfraza. No porque el diablo diga medias mentiras, esa es la manera como obra el diablo, siempre dice medias mentiras. No es porque el diablo nos engaña con los sentidos, siempre lo hace así. Mi amado, al pueblo de Dios
no nos engaña ni porque el diablo se disfrace, ni porque diga media mentiras, ni porque nos ataque los sentidos. El pueblo de Dios, el Satanás nos engaña es porque nosotros no consultamos a Dios. Nosotros no le preguntamos a Dios. Ahora, Josué y los líderes creyeron en lo que veían con sus ojos antes de consultar a Dios. Ellos confiaron en su sabiduría, confiaron en sus sentidos, confiaron en sus decisiones, en las decisiones del comité de liderazgo, pero no consultaron a Jehová. La consecuencia de esto fue la toma de una mala decisión. Ahora, mis amados, ¿qué es consultar a Jehová? Porque algunos dicen, espera, es que Dios le diga, Señor, ¿qué hago? Y que una voz allá del cielo le diga, ese Señor lo va a tumbar. Eso es un engaño, no se deje engañar, lo van a tumbar. Algunos creen que es así, que Dios nos habla y dice, uy, gracias, el Señor me dijo que me iban a tumbar, por eso no hago negocio con ustedes. No, mi amado, mis amados, la actitud, mis amados, por el cual Josué y el pueblo fue engañado, fue porque tomaron una mala decisión. Ellos no consultaron a Jehová. Ellos no buscaron a Dios. Ellos no miraron en la palabra de Dios, en los principios de Dios, lo que decía. Dependieron de sus sentidos, dependieron de su consenso, pero no dependieron de los medios que había provisto. Ahora, Salmo 5:3. Esto es consultar a Jehová. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Quién está hablando ahí? El salmista, no es Dios. El salmista dice, Señor, de mañana voy a orar. De mañana oirás mi voz. ¿Sabe por qué nos engañan? Porque en la mañana Dios no escucha tu voz. Porque lo primero que haces es prender el celular o el televisor y poner la noticia, y no buscar a Dios. Esto es buscar a Dios. Esto es consultar a Dios. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí resume lo que es consultar a Dios. Dos cosas. Primero, Señor, de mañana tú oirás mi voz. Yo te hablaré, Señor, y tú me responderás. Y luego de que tú escuches mi voz, entonces me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso dice la palabra, estad quietos que yo soy Jehová. ¿Cuál es la táctica del diablo? La táctica del diablo es la misma táctica de esta empresa de mensajería. Yo lo quiero hoy mismo. Eso no es que tiene que decir ya. Es que es el último. Es que tal cosa. Es que tal predigo. Ya. No dejan pasar. Pero la táctica de Dios es hablar con Dios y esperar. Esperen, Señor. ¿Qué podemos aprender de esta historia para la toma de nuestras decisiones? Primero, no tomemos ninguna decisión basada en nuestra propia sabiduría. No tomemos ninguna decisión basada en nuestra propia sabiduría. Tomemos decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Antes de tomar cualquier decisión es necesario preguntarse qué Dios dice al respecto. ¿Qué Dios dice al respecto? Esta debe ser nuestra actitud, pues al igual que los reyes de Israel y Judá, al igual que Josué, nosotros vivimos en un campo de batalla. Pero a diferencia de los personajes bíblicos, nuestra lucha no es contra personas. Estamos batallando en contra de un enemigo espiritual que es Satanás. Por consiguiente, nuestras armas deben ser espirituales.
Tú no puedes pelear con un espíritu con armas naturales. Tú peleas con Satanás, que es un espíritu con armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la palabra, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escucha bien, mis amados, Dios nos habla a través del ver, del oír y del sentir. ¿Ver qué? Sueños, visiones. A través de una voz audible o a través de una percepción, de un sentir. Por ejemplo, si tú vas a comprar algo y cuando llegas a la tienda, la persona no te atiende, te hace mala cara y ni siquiera te muestra que ve que tú llegaste, ahí no es. Si tú vas a comprar algo por internet y ves que se rechaza y rechaza y rechaza, hoy no es. Ahí hay una señal. Pero algunos siguen porfiando. Y luego cuando se dan cuenta, uy, la embarré. Y Dios sí me dijo, hubo tranque, no vi buen ambiente, no lo sentí, pero fui tan porfiado y ahora, pues desafortunadamente caí. Entonces, mis amados, debemos depender de las armas espirituales. Esa es la razón por la cual se nos aconseja tomar la palabra de Dios como nuestra arma de defensa. Antes de entrar a un nuevo trabajo, preguntemos, ¿qué dice Dios de ese trabajo? ¿Está Dios de acuerdo con este trabajo? No todas las puertas que se abren son de Dios. Por eso tenemos que estar muy claros ahí preguntándole al Señor, Padre, ¿es de ti que yo me emplee en este trabajo? Que tome este trabajo, ¿es de ti, Señor? Muéstrame. O antes de comenzar un noviazgo, ¿qué dice Dios? Pregúntele a Dios. Eso es clave. O antes de invertir en una propiedad o en un negocio, preguntemos, ¿qué dice Dios? Porque Dios ve el pasado, el presente y el futuro que nosotros no vemos. Por eso hay que preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer? Hay tiempo para comprar y hay tiempo para vender. Hay tiempo para decir sí y hay tiempo para decir no. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Antes de invertir en una propiedad o en un negocio, debemos preguntarle, ¿qué dice Dios? Porque cuando uno busca al Señor, Dios le muestra. Alguna vez hice un negocio, un almacén en el centro. Aparentemente era una buena oportunidad. Era una buena oportunidad de negocio, pero empecé a sentir un agobio. Empecé a sentir un rechazo, empecé a sentir una situación fea y por la noche tuve un sueño donde yo veía que el carro donde iba se pinchaba. Se pinchaba y decía yo, que ahora qué hago, pero de pronto miro enfrente y hay un montallantas y en el sueño, hay solución. Entonces yo dije, hay solución. Y la solución no siempre se puede hacer, pero fue echarme para atrás en el negocio. No habíamos firmado todavía documentos, aunque yo ya estaba en el negocio, le dije, no lo recibo. Y la persona dijo, listo. Y gracias a Dios porque después ese almacén se acabó. Eso no era de Dios. Pero como Dios sabe que somos humanos,
Dios sabe que nosotros a veces nos metemos en ideas y cometemos errores por nuestro deseo de progresar y de salir adelante, que no es malo, pero a veces no le preguntamos a Dios y los pocos ahorros que tenemos muchas veces los perdemos por no escuchar la voz de Dios y por apresurarnos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces, por eso, antes de invertir en un negocio, en una propiedad, pregunte qué dice Dios. Antes de ir a una reunión, a una invitación, ¿cierto? Donde la mayoría son impíos, pregunte qué dice Dios. No tome una decisión importante en su vida sin consultar lo que Dios dice. Pregunte. Pida consejo a personas sabias, con experiencia. Pida consejo a Dios. ¿Por qué? Porque hay situaciones de negocio de, por ejemplo, comprar unos aguacates que estaban dañados. Listo. Tú los compraste y dices, aquí, perdí la plata. Pero hay negocios que te pueden llevar a la ruina, que pueden destruir tu familia, que pueden destruir tu casa. Ahí ya no son aguacates ni mandarinas. No, son situaciones graves, ¿cierto? Por eso, mis amados, dice la palabra, que Dios prefija los límites de nuestra habitación. Es decir, yo no puedo cambiar de casa como cambiar de supermercado donde compro las cosas. Hay que preguntarle al Señor, pedir dirección de Dios para que el enemigo no tome ventaja. ¿Por qué? Porque algunos consultan al doctor, otros consultan a los abogados, otros consultan al dentista, al mecánico, pero no consultan a Dios. No consultan a Dios. Ahora, nunca van al consultorio divino, nunca visitan las oficinas de Dios. O algunos otros llegan tarde al consultorio. Señor, bonito el carro que compré. Y el Señor dijo, ¿me preguntó? Bonita la casa, el negocio que hice. ¿Me preguntó? No, ni siquiera le preguntó. No, es que ya, aquí le traigo el negocio para que me lo bendiga. Ah, quiere que se lo bendiga, pero antes no preguntó. Es decir, van tarde al consultorio de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 a 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca tu voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Una de las cosas con que Satanás ataca en este tiempo es montando cosas parecidas. Hay cosas que son buenas, pero Satanás monta negocios parecidos para tumbar la gente, para tumbar al pueblo de Dios, para tumbar los incautos. Y ahí es donde nosotros no podemos caer. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependa de tu propia prudencia, de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Otra lección que podemos tomar de esto es: no busquemos solucionar una mala decisión ejecutando otra mala decisión. Esos dichos del diablo, que un clavo saca otro clavo, eso es demoníaco. Eso no existe. Tú no puedes arreglar una mala decisión con otra mala decisión. La primera reacción del pueblo después de ser engañado era matar a estas personas. Se hubieran metido en problemas con Dios porque ya habían jurado por el nombre de Dios. El problema estaba ahí y ahora Josué y los líderes tenían que enfrentarlo. La palabra había sido dada. El nombre de Dios había sido puesto como garantía. Por consiguiente, Josué sabiamente dejó a los gabaonitas con vida. Una mala decisión nunca se resuelve tomando otra mala decisión.
La única manera de salir de una mala decisión es tomando buenas decisiones basados en principios de la palabra de Dios, principios morales y correctos que están conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, una mala decisión en un matrimonio no se resuelve con el divorcio, ¿cierto? Un pecado de embarazo por adulterio y fornicación no se resuelve con un aborto. Una falta en una amistad no se resuelve con una mentira. Una ofensa no se resuelve con otra ofensa. Un problema económico no se resuelve mintiendo, ¿es cierto? O haciendo negocios fraudulentos, o haciendo negocios indebidos. Ahora, aceptamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y cuando yo reconozco que fallé en una mala decisión, ¿sabe qué hace Dios? Dios me coge en sus brazos, me abraza y paga por mí. Porque Él es mi papá. Pero aquel que no tiene esa confianza en Dios y toma otra mala decisión y otra mala decisión y otra mala decisión, cuando se da cuenta tiene el agua al cuello. Y algunos nunca pueden salir de ahí. Mis amados, aceptemos las consecuencias de nuestras malas decisiones y busquemos la manera, como lo hizo Josué, de resolver el problema siguiendo los principios de Dios correctos. ¿Por qué? Porque hemos enfrentado muchas situaciones. Hemos tomado malas decisiones en la vida, pero vendrán más situaciones donde tendremos que tomar, ¿cierto?, decisiones en la vida. Y recuerde, esas decisiones de pronto vengan disfrazadas, vengan con mentiras a medias, vengan engañándonos nuestros sentidos, pero tenemos que preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios. Es tiempo de que consultemos lo dicho por Dios. No tomemos decisiones de manera impulsiva, sin pensarlo. Después vamos a lamentar las consecuencias. Por eso, la familia es un equipo. Inicia con una pareja de un hombre y una mujer. Generalmente, los hombres somos más impulsivos. Las mujeres ven más. Por eso escucha a tu mujer. No te apresures. Lo que es para ti, Dios te lo guarda. No es la gente, Dios te lo guarda, te lo cuida. Lo que es para ti, Dios te lo da. No tienes que tomar decisiones apresuradas, porque después vamos a lamentarnos. Pero si hemos tomado malas decisiones, hemos caído en el engaño de Satanás, pidámosle a Dios sabiduría para enfrentar las consecuencias con valor y con responsabilidad. No huyamos al problema. No querramos tapar el problema con otro problema, un engaño con otro engaño, un robo con otro robo. Ya para terminar, una mujer creyente de toda la vida, su hijo fue a prestar servicio militar. Y entonces allí ya llevaba como 4 o 5 días allí en el servicio militar, y el hijo llama a la mamá, y entonces le dice: mamá, me robaron el uniforme, aquí alguien me lo robó, me fui a bañar, me lo quité y cuando llegué ya no estaba, estoy en pantaloneta y en camiseta, mamá, por favor, cómpreme un uniforme. ¿Y sabe qué le dijo la mamá? Conocedora de Dios, conocedora de la palabra. Le dijo: no, mijito, ¿plata de dónde? Yo no tengo plata. Haga lo mismo. Y dice que el hijo, muy obediente, porque de tal palo tal astilla, fue y se robó el uniforme y lo pescaron. Y entonces llamaron a la mamá
Allá el comandante del ejército llamó a la mamá y decirle: mire, su hijo lo encontramos robando. Y entonces ella le dice: no, pero fue que a él también le robaron el uniforme. Y aquí fue donde aprendió a robar. ¿Y sabe qué le dice el comandante? Con nosotros lleva 5 días, con usted lleva 18 años. ¿Dónde fue a que aprendió a robar? ¿Sería con nosotros o con usted? Entonces, de la misma manera, mis amados, nosotros tenemos un Padre que nos ama. Y si el diablo por algún momento se disfraza y nos roba y caemos en su trampa, Dios, nuestro Padre amoroso, viene y nos recoge. Él nos sostiene, nos abraza, nos fortalece y nos dice: mira, yo pago por ti. Sí, te robaron y yo lo permití para que aprendas, para que conozcas el corazón de la gente en este mundo caído. Por eso te pasó eso, para que no te vuelva a pasar, para que estés ahí con los ojos abiertos, con los oídos entendidos, y en cada decisión preguntándole al Señor. ¿Cómo le pregunta al Señor? Volvamos a este verso, Salmo 5:3. ¿Cómo es que se pregunta al Señor? Dice así: de mañana te preguntaré, Dios, oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Espere. El que creyere, no se apresure. Entre más despacio vayas, más rápido vas. Porque entre más rápido vayas, tienes que devolverte a arreglar lo mal que has hecho. Por eso descansa en el Señor. Cree en el Señor. Y en esta mañana